Un texto que querría que pusiéramos un poco sobre la mesa para seguir explicando esto del Dios que castiga a los padres, hijos, nietos y bisnietos. Es un texto un texto del profeta Oseas. Debe ser el capítulo 6. Dice, ¿no? Dice el pueblo, volvamos al Señor, nos despedazó y nos sanará, nos hirió y nos vendará la herida. En 2 días nos hará revivir y al tercero nos restablecerá. Nos ha castigado, pero en 2 días nos hará revivir. Esforcémonos por volver al Señor, que es como la aurora puntual. Y responde el Señor, vuestra fidelidad es como una nube mañanera, como un rocío que se evapora al alba. Por eso os herí con las palabras de mi boca y con mis profetas, porque quiero vuestra lealtad y no vuestros sacrificios. Pero ellos quebrantaron mi alianza y me hicieron traición. Como el discurso de Oseas va dirigido al pueblo de Samaria, que quedó destruido, pues ellos entienden que llega un momento en el que el Señor, no digo que se cansa, sino que asume que no hay posibilidad de redención. Es una palabra dura en castellano, ¿no? Irredento. No hay ninguna posibilidad de solución, ¿no? Imposible, ¿no? En la lógica del profeta Oseas, cuando es asumido el libro de Oseas, el Señor se cansó de Samaria. ¿Por qué? Porque todos los intentos de conversión de Samaria eran imperfectos, eran incapaces de ser leales. Sois leales como lo es el rocío, que en cuanto sale el sol desaparece. ¿Qué le ocurre al pueblo en el exilio? Bueno, pues que hay un grupo de profetas, si queréis, de pensadores, que se resisten, que se niegan a considerar un Dios que es incapaz de ser Dios. Cuando tienen que colocar en la balanza cuál de las dos cualidades de Dios es la prioritaria, ser el Dios de Israel o ser el Dios que no consiente la maldad, se dan cuenta que ser el Dios de Israel es más identidad de Dios que no consentir la maldad. Y por tanto desarrollan esta imagen del Dios fiel a las promesas, que ya todo Dios es fiel a sus alianzas, pero van a introducir el concepto de promesa, y por tanto no va a ser tanto el Dios de la alianza cuanto el Dios de la promesa. Eso lo van a hacer narrativamente colocando la alianza con Abraham en el capítulo 15, la promesa, perdón, en el capítulo 15 y la alianza con la circuncisión en el capítulo 17. Primero promete y luego hace alianza. Y en segundo lugar va a ser comprendiendo que Dios necesita reconstruir el pueblo. Entonces van a copiar este modelo del Dios que hace una nueva creación, pero van de alguna forma a permitir que esta nueva creación conserve algo de la antigua. Y en ese sentido, por eso os decía que castigar la culpa de padres en hijos, nietos y bisnietos es una expresión de la misericordia de Dios. Frase que cuando luego alguien lo vea en internet va a ser suficiente para que me crucifiquen. Decir que Dios es misericordioso porque nos castiga se puede malinterpretar pensando que es un Dios cuya única forma de comunicación es el castigo. Y bueno, quizá algunos de nosotros hemos tenido educadores en esa línea. No me refiero a que el castigo sea, en ciertos casos, una forma de amor. No. Me refiero a que no se puede dejar pasar la culpa. Porque no mirar la culpa es reconocer como parte de la obra esta imperfección, este desorden. Es consentir que habiten en la tierra los que no han sido creados para ellos. ¿Acordáis que cuando decimos el Génesis, todo era bueno? La violencia no es parte de la creación que Dios hace. Por tanto, Dios no puede mirar la tierra, ver la maldad en la tierra y quedarse neutro, porque de alguna forma la creación es reflejo de la identidad de Dios. Entonces, para poder ser Dios necesita una creación que le refleje. Y en ese sentido, las acciones de los padres tienen unas consecuencias. Si os alejáis de mí, caerá sobre vosotros la maldición, ¿no? Veíamos en el libro del Deuteronomio. Lo que le ha ocurrido al pueblo en el exilio es que, a partir de la experiencia del exilio, han comprendido que este
dejar la culpa de padres en hijos, nietos y bisnietos, es la forma de Dios de ser Dios. Y voy a intentar explicarlo para que no nos deje demasiado descolocados. Porque lo vamos a explicar en dos aspectos. La experiencia del exilio, las 4 generaciones en el exilio, va a realizar 2 acciones. La primera va a ser depurar la raza. Suena horrible también lo que digo hoy. Estoy ganándome puntos para que de una forma o de otra me despidan. Va a depurar la capacidad de ser fieles a Dios de la raza. La experiencia del exilio va a hacer comprender al pueblo que vivir fuera de Jerusalén ha separado a los hebreos en 2 grupos. Los que se han mantenido fieles al Señor y los que no se han mantenido fieles al Señor. De hecho, el personaje que va a traernos el profeta Isaías es el siervo del Señor, del que espero que todos habéis oído hablar, del siervo del Señor. Habéis celebrado la pasión del Señor, habéis escuchado a este personaje que desfigurado no parecía humano, le vimos extraño, ¿no? Y ese canto precioso del siervo que dice: el Señor me dio una lengua de iniciado para dar al abatido una palabra de aliento. Yo no retiré la espalda a los que me golpeaban, ni las mejillas a los que mesaban mi barba, ¿no? Acepté insultos y salivazos. Luego nosotros, como tenemos la historia de la pasión, lo identificamos más concreto, pero en general este siervo de Israel es todo personaje en el exilio que se ha mantenido fiel al Señor y por tanto ha pagado el precio de mantenerse fiel al Señor. Porque imaginaos una estancia en Babilonia de 4 generaciones en las que yo no pacto con la cultura caldea, ni emparento con las familias de Babilonia, ni me adapto a sus costumbres. Mi familia, durante 4 generaciones, vive una experiencia de aislamiento social, lo cual va a dificultar muchísimo que mi familia prospere. Y por tanto, en el entorno, a mi familia se la va a ver como una familia con menos bendiciones que otras familias que, emparentando con familias caldeas, pues han podido prosperar, ¿no? Bueno, en esa lógica, el siervo de Isaías, que aparece en el profeta Isaías, que le llamamos el siervo de Yahvé, es un modelo del hebreo que se mantiene fiel y que marca, como os digo, una distinción entre los descendientes que se van a mantener fieles al Dios de los padres y los descendientes que van a pactar con los caldeos. De alguna forma, el exilio va a permitir darle valor a esa promesa de Dios. Si os mantenéis fieles en mi presencia, caerá sobre vosotros la bendición, vuestras tierras darán frutos. Si no os mantenéis fieles, caerá sobre vosotros la maldición. La única diferencia es que el exilio ha hecho que esta bendición salte 4 generaciones. Quienes regresen del exilio, que son la 4ª generación, los bisnietos de los primeros exiliados, van a vivir las promesas que Dios dirigió a sus padres, sus abuelos, que se mantuvieron fieles. Los que se mantuvieron fieles recuperaron de nuevo la ciudad de Jerusalén. Entonces les va a permitir entender, como os digo, en primer lugar, un proceso de depuración, o si queréis, de educación de la raza, no por el sentido de raza étnico, sino en cuanto a grupo social, el grupo de los fieles al Señor. Pero además el exilio va a provocar un segundo movimiento. No solo es volver a crear, sino que de alguna forma va a permitir también comprender la responsabilidad que tiene el hombre de sus acciones. En este esquema de la retribución, Dios paga a cada uno según sus obras. Y en este sentido, el exilio lo que va a permitir es dar valor preciso al coste de las acciones de Manasés, sus hijos, nietos y bisnietos. Esta infidelidad de los reyes por 4 generaciones nos ha llevado a 4 generaciones de exilio. Y por tanto, el Dios que se mantiene fiel al pueblo, el Dios que es misericordioso, es un Dios también que respeta las consecuencias de las acciones de los hombres, que acepta al hombre par, si queréis, a Dios en la gestión de su vida y de su historia. Otorga al rey la responsabilidad de conservar y de cuidar del pueblo, par a Dios. En ese sentido, un Dios que interviniera, que evitase que el rey fuera idólatra, por ejemplo, con una maldición, con una peste, con un rayo, o un Dios
que hubiera intervenido en el exilio para que las consecuencias hubieran sido más breves, sería un Dios que no habría aceptado estas reglas en las cuales el hombre había decidido ser el dueño de la ciudad de Jerusalén y el gestor de la historia del pueblo. En ese sentido, ser fiel a su identidad de Dios del pueblo supone también aceptar que el pueblo camine por los caminos por los que quiera recorrerse. La tradición del exilio va a sembrar todo el Antiguo Testamento de este esquema, sobre todo el Pentateuco, Génesis y luego Éxodo, Levítico y Números, porque van a ser las obras que se escriban durante el periodo del regreso del exilio. Si os acordáis, por ejemplo, hay una generación que llega a la tierra, que desconfía de la conquista y que vuelve al desierto durante 40 años, hasta que toda esa generación fallezca, hasta que todos los que rechazaron la tierra vivan de forma completa las consecuencias del rechazo de la tierra. De alguna forma, si Dios hubiera permitido que esa generación hubiera entrado en la tierra solo 10 o 12 años después, su rechazo de la tierra no se habría verificado de forma plena. Es como si Dios no les hubiera dado la suficiente libertad. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron la tierra, pero Dios se la da, quieran o no quieran. Mientras que un Dios que respeta al pueblo es un Dios que si el pueblo rechaza la tierra, acepta que el pueblo la rechace. Por tanto, toda esta generación queda sin tierra. Pero no elimina la estructura fundamental de bendición. ¿Y cuál es en el caso del pueblo en el desierto la estructura fundamental de bendición? La promesa de llegar a la tierra. Si os fijáis en el esquema del Éxodo, bueno, en este caso es el esquema del libro de los Números, que es cuando el pueblo llega a la tierra. El pueblo llega ante la tierra, los espías o los exploradores ven la tierra, deciden que es demasiado difícil para conquistarla y rechazan la tierra. Y Dios acepta este rechazo y por tanto esa generación se quedará sin tierra. Pero no elimina la estructura fundamental de bendición, que es la promesa. No la alianza, sino la promesa. De hecho, la tierra nunca se va a llamar tierra de la alianza, sino tierra de la promesa. La tradición del exilio, por tanto, va a introducir este elemento que les va a permitir aceptar un Dios celoso y un Dios bondadoso simultáneamente, haciendo que la acción de los celos de Dios, la ira de Dios, sea una de las manifestaciones de su bondad, no tanto porque sea una bondad mediocre, sino porque en esta acción de ira el Señor va a destacar dos elementos. El elemento de la responsabilidad del hombre en sus acciones y por tanto otorgarle al hombre la absoluta autoridad sobre su historia y su destino. Y en segundo lugar, el elemento de preparar al hombre para aceptar su historia y su destino, para aceptar las bendiciones. Por eso la tierra será tierra de promesa. El Señor así puede ser fiel a su promesa y romper la alianza, que será un problema con el que se encuentran en el exilio. ¿Cómo Dios puede haber permitido que se destruya su santuario, que es la prueba de la alianza que tiene con nosotros? ¿Cómo puede dejar Dios que se rompa este símbolo de la alianza, por tanto que se rompa la alianza, y al mismo tiempo mantenerse fiel a las promesas hechas a nuestros padres? ¿Cómo puede seguir siendo nuestro Dios si ya no ha hecho alianza con nosotros? Bueno, pues en el exilio van a intentar resolver también este problema. Como veis, cada vez que resuelvo un problema me meto en otro más complicado. No voy a conseguir salir de aquí antes de menos cuarto. Bueno, sí, voy a resolverlos todos. Hemos resuelto el problema del Dios celoso y hemos introducido los celos como parte de la misericordia. Hemos tratado de explicar los celos como parte de la misericordia, separando, ¿no?, alianza y promesa. Sin embargo, durante el exilio lo que van a hacer también es perfilar qué significa hacer alianza. Y en cierto sentido lo que van a hacer es trasladar el concepto de Dios con nosotros, del Dios de la alianza al Dios de las promesas. El elemento que ponía en cuestión era el elemento del santuario. Tenemos un templo, que es la prueba de que Dios está con nosotros. ¿Os acordáis que en el Éxodo queríamos un Dios que caminase con nosotros? Y nos hacemos un santuario para que Dios esté con nosotros.
no lo vamos a hacer en Sinaí, sino que lo vamos a hacer en Jerusalén. Cuando desaparece el santuario, el profeta Jeremías, el que nos había dicho que el Señor nos mandaría a Babilonia, va a imaginar a un Dios que hace una alianza nueva. También el profeta Zacarías va a imaginar esta estructura, ¿no? El profeta Ezequiel. Lo primero que van a postular es la posibilidad de Dios de hacer una alianza nueva con el pueblo. En ese sentido, desligando promesa y alianza, yo puedo romper la alianza, pero conservar las promesas. Yo puedo, como Dios, dejar de estar obligado a bendecir las tierras hasta que hagamos un nuevo pacto, pero por la promesa seguir obligado a, en el momento adecuado, hacer el nuevo pacto. Y en ese sentido, lo primero que va a necesitar la tradición hebrea va a ser un esquema con el cual Dios no rompa su vínculo, siendo Dios de las promesas. Y yo os propongo un texto que habitualmente no leemos, que está en el capítulo 47 del profeta Isaías. Voy a leeros lo que sí leemos del profeta Isaías y vamos a leer también la otra parte de lo que no leemos de nuestro profeta. Y vamos a entender también un nuevo elemento con el que terminaré la clase de hoy en este periodo del exilio. Normalmente el profeta Isaías, del capítulo 47, escuchamos esta sarta de consejos: que se levanten y te salven los que conjuran por el cielo, los que observan las estrellas, los que pronostican cada mes lo que va a suceder, es decir, los astrólogos, los de los demás dioses. Míralos convertidos en paja, el fuego los consume y no pueden librarse del poder de las llamas. En eso han terminado aquellos con quienes traficabas, con quienes te atareabas desde joven. Cada uno se pierde por su lado y ninguno te salva. Nadie se ha ocupado de ti. Tú te sentías muy segura de tu maldad y te decías: nadie me ve. Tu sabiduría y tu ciencia te han trastornado mientras pensabas: yo y nadie más. Pues vendrá sobre ti una gran desgracia que no sabrás conjurar. Siempre vemos la imagen de un Dios que advierte al pueblo de los crímenes que ha cometido, ¿no? Seré señora por siempre, sin considerar en tu desenlace. Siéntate y calla en las tinieblas, capital de los caldeos, ¿no? Lo que no nos fijamos es en este versículo 5, ¿no? Capital de los caldeos. Bájate y siéntate en el polvo, joven Babilonia. Escúchame, lasciva que decías: solo yo, jamás me quedaré viuda y nunca perderé los hijos. Hemos leído habitualmente este oráculo y otros oráculos de castigo contra las naciones, aplicándonoslo a nosotros, aplicándoselo al pueblo, viendo a un Dios que no consiente la maldad y olvidándonos que va dirigido contra Babilonia, la ciudad que nos ha enviado al exilio. Olvidándonos que esta acción de Dios de ejercer violencia contra el malvado es una acción consecuencia de la promesa que ha hecho al pueblo de protegerlo. El capítulo siguiente: escucha, casa de Jacob, que llevas el nombre de Israel y brotas de la semilla de Judá, que juras por el nombre del Señor e invocas al Dios de Israel. Lo predije de antaño, de mi boca salió y lo anuncié. Sé que eres obstinado y tu cuello es barra de hierro. Por eso te lo anuncié antes de que sucediera. ¿Lo oíste ahora? Anúncialo, pues lo predigo de nuevo. Ahora son creados y no antes. Lo habías oído y no lo sabías. Por mi nombre extiendo mi cólera y por mi honor me contengo para no aniquilarte. Te he refinado como plata, te he probado en el crisol de la desgracia. Por mí mismo lo hago, porque mi nombre no sea profanado y mi gloria no la cedo a nadie. A Babilonia le he advertido que lo que pensaba que no le ocurriría le va a ocurrir, y a Judá le informo de que estoy actuando sobre ella como se actúa en el crisol, y que lo estoy haciendo por el honor de mi nombre. Así que en este proceso
de Isaías, Isaías es consciente de que la opresión que se está ejerciendo sobre Judá tiene una doble función. Tiene la función de preparar el castigo contra Babilonia, es decir, es un acto desordenado de opresión. Babilonia está oprimiendo a las naciones y eso es algo que el Señor no va a dejar pasar, pero al mismo tiempo este acto de opresión está depurando al pueblo de Judá, está purificando al pueblo, como se hace en el crisol de la desgracia. Advertencia a Babilonia, explicación a Judá de que se han probado en el crisol. Escúchame, Jacob, tercera parte, mi mano cimentó la tierra, reuníos y escuchadme. Yo he hablado, acercaos y escuchad esto. Así dice tu Redentor. Yo, tu Dios, te enseño el camino que sigues. Tu descendencia será como la arena, como los granos, tus vástagos, tus entrañas, y tu nombre no será aniquilado. Huid de Babilonia con gritos de júbilo. Entonces, la misma acción que de Babilonia, que el Señor no va a dejar pasar y que por tanto va a actuar sobre ella, en este caso con el rey Ciro, con los persas, es la misma acción que depura al pueblo, y cuando termine este proceso, la acción de Dios contra Babilonia va a ser al mismo tiempo una acción de salvación sobre el pueblo. El exilio, por tanto, va a ser un periodo en el que se ejerce una opresión que Dios no deja pasar, pero permite que suceda porque tiene un efecto beneficioso en el pueblo. Porque a través de la opresión del exilio, el pueblo va siendo purificado. En ese sentido, este Dios que ejerce misericordia por las 1000 generaciones puede seguir siendo el Dios celoso, de Nahum, de Sofonías, de Ageo, de Amós, pero nos introduce una pregunta. ¿Que Dios castigue la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos? Necesita de una explicación, porque los nietos, en principio, nos parecerían inocentes frente a la culpa de los padres. Esto supone que a los nietos y bisnietos se les va a poner una tesitura similar a la que tenían los padres. Si os acordáis, el gran esquema del Éxodo y del Deuteronomio es el esquema de obedecer a Dios, de seguir sus mandatos, de poner delante de nosotros bendición y maldición, y por tanto decidir si vamos a seguir a Dios con la bendición o vamos a alejarnos de Dios y a caer en la maldición. Pues bien, el capítulo siguiente, Isaías 49:7, nos presenta la imagen de un Dios que dice: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades devastadas, para decir a los cautivos: salid, a los que están en tinieblas, venid a la luz. No pasarán hambre ni sed, no les hará daño viento ardiente ni sol, porque los conduce el que se compadece de ellos. Convertiré mis montes en camino, mis calzadas se nivelarán. Unos vienen del país remoto y otros del norte. Exulta cielo, alégrate, rompen en aclamaciones montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Como sabéis, es el discurso de este periodo del Adviento, ¿no? Preparar un camino para el Señor que regresa. Bueno, pues el que está como descendiente de este pueblo que anuncia esta llegada, encarnaría lo que Isaías va a presentarnos como un siervo fiel. Los va a llamar siervos. Bueno, el Señor hizo de mí una espada afilada, me escondió a la sombra de su mano, me dijo: tú eres mi siervo, aunque yo pensaba: en vano me canso, en viento y nada gasto mis fuerzas. Pero el Señor me protegía, el Señor que me formó en el vientre para que reuniera a Jacob y a las tribus de Israel. Y me dice: poco es que restablezcas las tribus de Jacob y a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las gentes para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Este es el siervo del Señor, el que va a ejecutar esta acción de restauración,
pero es el mismo que piensa, me estoy fatigando en nada. Es el nieto o bisnieto que se mantiene fiel al Señor, a sus promesas, buscando la bendición, pero que no es capaz de ver esta bendición. No tiene ni tierra, ni tiene frutos, y quizá incluso no tiene ni una descendencia. En el capítulo 49, como os citaba antes, en el capítulo 50, este siervo viene descrito como un iniciado que puede decir al abatido una palabra de aliento. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban y las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. Igual que en el capítulo 49, en el capítulo 50, el siervo vive esta experiencia de fatiga, de apariencia de maldición o de desolación. El caso que conocemos de forma más extrema es en el capítulo 52, cuando el siervo, mirad a mi siervo, que tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos y ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo que nunca habían visto y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién mostró el Señor su fuerza? Pues a ninguno de los presentes, porque llevamos 3 generaciones exiliados. Este hombre creció en la presencia del Señor como un brote, como raíz en el páramo, sin presencia ni belleza que atrajera nuestras miradas, ni aspecto que nos resultara cautivador. Despreciado y evitado de la gente, hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor. Al verlo se tapaba en la cara y despreciado lo tuvimos por nada. A él que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Lo tuvimos por contagiado, herido de Dios y afligido. Él en cambio fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana, y con sus cicatrices nos hemos sanado. Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado aguantaba, no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, no abría la boca. Sin arresto, sin proceso, lo quitaron de en medio. ¿Quién meditó su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con malhechores y tumba con malvados, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. Como veis, estos 11 primeros versículos del capítulo 53, que todos conocemos más o menos de memoria y además se lo atribuiremos después a una persona muy concreta, que cargó con nuestros crímenes y fue contado entre los malhechores. En el fondo lo que ha hecho Isaías es presentar distintos ejemplos de retribución injusta por parte de Dios. No haber cometido crímenes y ser contabilizado entre malhechores. Es una retribución tristemente habitual, especialmente entre exiliados, que no viven protegidos por el derecho del pueblo en el que residen, y que pone en cuestión por qué quien no ha cometido pecado tiene que cargar con la culpa de otros. Porque los nietos tienen que cargar con la culpa de los padres, abuelos o bisabuelos, ¿no? Bueno, ya hemos visto que hay una explicación, el proceso del crisol, de depurar la fidelidad de la raza. Hay una segunda explicación y es el hecho de que las decisiones tienen unas consecuencias y por tanto el respeto de la responsabilidad humana. Pero ahora me interesa ver que en esta acción de la misericordia de Dios, el que ha permanecido fiel viene considerado entre el pueblo como aquel que ha cargado con nuestras culpas. Vuelvo a leeros el texto del libro del Éxodo, que estábamos viendo antes con el Dios de la misericordia, que teníamos en Éxodo 34, para que nos fijemos en las 3 descripciones del Dios que no deja pasar iniquidad, rebeldía y no deja impune la culpa de los padres, pero perdona iniquidad, rebeldía y pecado.
Esta expresión que nosotros traducimos a veces como castigar la culpa de los padres, os decía que utiliza el verbo pacá, que de alguna forma es hacerse presente, atender, fijarse en, ¿no? Tener en cuenta, es decir, reaccionar en proporción a aceptar las consecuencias de esta culpa. De alguna forma, quien no se siente despreciado en Babilonia, es decir, quien no está en el grupo de los siervos del Señor, quienes están recitando este salmo, es decir, los que al verlo se tapan la boca, Él soportó y cargó con nuestros dolores, o sea que nosotros no estamos soportando estas culpas, era evitado por la gente, luego me refiero a la gente que lo está evitando, lo consideramos un contagiado, un herido de Dios y un afligido, es decir, nosotros no estamos en su situación y le vemos como un maldito, entonces nosotros nos consideramos bendecidos. Consideramos que Babilonia es la tierra en la que tenemos que prosperar. Y por tanto, quienes están narrando esto son los que se han conformado con vivir como exiliados. Y de alguna forma no están viviendo las consecuencias de las culpas de los padres. Sería ahora sí darle una vuelta a esta retribución de Dios que nos retribuye con el castigo, con el exilio, y en este exilio el pueblo tiene dos opciones: aceptar el exilio como una retribución de Dios, y quien nos está dando la clave aquí es el profeta Jeremías, que dice: aceptad el exilio del Dios de Babilonia, del rey de Babilonia. Por tanto, aceptar esta experiencia de ser exiliado como la relación justa de la alianza, aceptar la maldición como consecuencia de las culpas de nuestros padres, o bien salirse de este círculo de la alianza y buscar bendiciones intermedias. ¿Os acordáis que vimos ya con Abraham esta retribución hecha con la forma del hombre, retribución hecha con la forma de Dios? Cuando Abraham intenta conseguir la bendición con su esclava, digamos desde su propio esquema, y al final todo sigue siendo desordenado. Cuando Abraham acepta el proyecto de Dios y por tanto carga con las consecuencias de haberse alejado de Dios, él, sus padres o sus abuelos, el proyecto de Dios termina en una bendición completa. Estos personajes que habían aceptado el exilio y por tanto se habían instalado en Babilonia y se habían retirado de la fidelidad de Dios, se habían conformado a las circunstancias del exilio. Cuando después se permite el regreso a Jerusalén, se ven sorprendidos por una bendición que ellos no esperaban, una bendición a la que ellos habían renunciado, por un Dios que había tenido en cuenta la culpa de los padres, de los hijos, nietos y bisnietos, porque era una culpa que contagiaba a 4 generaciones. No digo que fuera una culpa que tenía que contagiar a 4 generaciones. Es decir, el punto de partida para llegar a esta reflexión no se hace al comienzo del exilio, se hace durante el exilio. Lo que ha permitido al profeta, o a esta tradición profética, identificar al Dios de la fidelidad con el Dios que mantiene la culpa de padres, hijos, nietos y bisnietos, es la experiencia de que la culpa de los padres ha contagiado a los hijos, nietos y bisnietos. Que no fue, como creían en Oseas, una culpa que se repara en 2 o 3 días, sino que haber perdido la ciudad de Jerusalén no tuvo solución en 2 y 3 generaciones. Y en ese sentido, comprender que ha sido una culpa grande, pero no grande porque Dios se sienta ofendido, sino porque la metedura de pata ha sido descomunal. Sería algo así como lo que nos sucedería cuando quemamos la panadería de nuestros padres. Por mucho que queramos reconstruirla de golpe, no tenemos medios técnicos ni posiblemente tengamos financiación. Entonces tardaríamos 2 o 3 generaciones en poder volver a tener un negocio funcional. Si tuviéramos un escándalo económico en la empresa familiar y si hubiera, imaginaos que fuéramos una empresa de abogados cuyo nuestro lema es honestidad y se descubre que hemos sido corruptos, esta marca de corrupción puede contagiarse por 2, 3 o 4 generaciones. No porque deba contagiarse, sino porque de hecho se contagia. La 4ª generación asume que la culpa de los bisabuelos era muy grande. Y en ese sentido, haberse mantenido ante la culpa de los padres
con los hijos, nietos y bisnietos, demuestra la grandeza de esa culpa, pero al mismo tiempo esa fidelidad de Dios que no se ha dejado asustar por estos 3 o 4 generaciones de consecuencias. Sé que estamos habituados a leer a Isaías de otra forma y es como lo leemos en la tradición católica y está muy bien leído, porque eso no es Isaías, sino eso es Isaías leído en la experiencia de Jesús de Nazaret, o mejor dicho, es Jesús de Nazaret usando las palabras de Isaías. Pero yo os propongo que leamos las palabras de Isaías en sí mismas, en el exilio. Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, y lo tuvimos por un herido de Dios y afligido. El nieto o el bisnieto vive las consecuencias de la maldición de Dios, que son las consecuencias de la acción de su abuelo o bisabuelo. Y aún así, y esto es lo interesante del capítulo del versículo 10, aunque el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, es decir, el Señor quiso aceptar las consecuencias de esta culpa en 3 y 4 generaciones, en primer lugar porque eso pone de manifiesto la gravedad de la acción, es decir, lo grande que ha sido esta acción, la ruptura del desorden que se ha hecho y que por tanto requiere un largo periodo para volverse a arreglar. En segundo lugar, porque esto va a permitir depurar la fidelidad de la descendencia. Si entrega su vida como expiación, verá la descendencia, prolongará sus años y por su medio triunfará el plan del Señor. Lo que va a ocurrir en el exilio es que van a entender que el siervo de Dios, igual que Dios se ha mantenido presente en la culpa de los padres, el siervo de Dios se mantiene presente en la culpa de los padres. No la niega, no la minimiza, no viene a decir que la traición del bisabuelo fue de poca entidad. Asume completamente el desorden que ha creado la opresión del bisabuelo y por tanto acepta estas consecuencias como aceptaría su herencia. Pero al mismo tiempo, el Señor le hará ver una descendencia porque, por grande que haya sido la culpa, 2 o 3 generaciones, el desorden creado es un desorden que vuelve a equilibrarse. En la tradición del libro de los Reyes, el rey Ezequías, en el primer libro de los Reyes, había dejado ver, en la tradición del profeta Isaías, el rey Ezequías había dejado ver al rey de Babilonia las riquezas del templo. Gran error de nuestro antepasado, porque había despertado la codicia del rey de Babilonia y el rey de Babilonia había venido a robárnoslo. La decisión del abuelo fue muy grave, porque nos provocó una pérdida muy grande, y hemos tardado 4 generaciones en que el rey de Babilonia desaparezca y poderlo recomponer. Eso indica lo grave que fue la culpa del abuelo. Pero al mismo tiempo indica que el Señor, que ha respetado la decisión del abuelo, la culpa no ha sido tan grande como para romper la promesa de Dios. El Señor se ha mantenido con nosotros a lo largo. De alguna forma, cuando vemos al siervo sufriente y nos da la impresión que se ha mantenido fiel, su sufrimiento demuestra su fidelidad, no porque sufra, sino porque sufre como consecuencia de su fidelidad. No retire la espalda a los que me golpeaban. Al mismo tiempo, Dios ha sufrido un desprecio entre los pueblos. Así que hay una especie de sufrimiento solidario del siervo con Dios. ¿Qué va a introducir de nuevo la tradición del exilio? Que la acción del siervo va a tener como retribución lo que había prometido la alianza, la bendición, la tierra, la prosperidad, pero no solo para el siervo, sino para todo el pueblo. No solo verá una descendencia, sino que por su medio se realizará la obra del Señor. Por su medio triunfará el plan del Señor. Por los trabajos soportados verá la luz, se saciará de sabiduría, rehabilitará a todos porque cargó con sus crímenes. De alguna forma, la experiencia del exilio será que mantenerse fiel en el momento del castigo como consecuencia del crimen, de la iniquidad, la ilegalidad y la maldad y el pecado, va a permitir que todo el pueblo sea retribuido con la bendición. Esto va a abrir un espacio al sacrificio vicario
que nos va a permitir después comprender la acción del Mesías Cristo Jesús. No es la acción del exilio, entonces veremos en otro momento cómo la tradición del Nuevo Testamento va a leer de forma nueva este Dios que retribuye en la alianza. Nuestro primer paso fue la relación simétrica, el Dios que retribuye en función de cómo nosotros nos comportamos, aunque sea una simetría con una elasticidad, porque es un Dios paciente, una simetría flexible. El segundo paso en el exilio va a ser la asimetría, es decir, un Dios que a pesar de la infidelidad del pueblo se conserva como Dios, porque pasa de ser un Dios de alianza a un Dios de promesa, y esto va a preparar un tercer estadio que no se da en la tradición profética, que es el estadio que se da en la tradición del Nuevo Testamento, que va a ser un Dios que no es ya el Dios de la alianza, ni siquiera es el Dios de la promesa, sino que va a ser el Dios del amor al pueblo. No solo va a prometer, sino que la promesa va a ser consecuencia de una acción de elección o de amor al pueblo. Y en ese sentido, os acordaréis de la expresión de la carta de Juan, la prueba de que Dios nos ha amado es que entregó a su Hijo por nosotros. La relectura del sufrimiento del personaje de Isaías en Cristo va a tener nuevos matices, porque no va a ser solo el justo que sufre aceptando las culpas y por tanto acepta uno por todos y obtiene una retribución mayor para todos, sino va a ser la muestra de este Dios que prefiere al pueblo antes que a su propio Hijo, que toma elección y que manifiesta que el Dios de la alianza se convirtió en el Dios de la promesa y el Dios de la promesa en el Nuevo Testamento se convertirá en el Dios del amor. Y en ese sentido va a cambiar la lógica de la retribución. Pero para eso tenemos que acercarnos más a la Navidad, para poderlo ver con más dulzura. Muchas gracias.